Bueno, buenas tardes a todos. Un placer volver a tenerlos acá en este nuevo mate jurídico que tanto nos gusta hacer. Hoy con el equipo del Juzgado de Familia número 4 del Departamento Judicial de Quilmes, la doctora Carolina Stein, jueza de familia, y los secretarios Rubén Almendaris y Natalia, espérenme que no me acuerdo, no quería pronunciarlo mal. Estábamos esperándolo al doctor Basalo, pero me avisó que está complicado, así que no va a poder estar presente hoy con nosotros, pero les envío un saludo a todos los colegas y a los disertantes que están presentes en este momento. Así que, como les digo siempre, dejemos las preguntas para el final y dejemos que los disertantes se explayen todo lo posible, así podemos disfrutar la charla y a poder aprender un poquito más y llevarnos algo para mejorar nuestra profesión. Así que les doy la bienvenida en nombre de la Comisión Directiva del Foro de Abogados de San Francisco Solano y les paso la palabra acá a nuestro querido disertante y agradecido por haber aceptado estar con nosotros en este día. Doctores, cuando ustedes quieran. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. La verdad que celebro la convocatoria y agradezco al Foro de Abogados de San Francisco Solano y Villa La Florida por haber pensado en nosotros para participar de esta actividad. Estoy acá junto con mis secretarios, con Rubén y con Natalia. La idea es hacer una charla dinámica que tenga más que ver con lo práctico y compartir nuestra experiencia en relación a las nuevas formas de trabajo adoptadas con motivo del aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el PEN 297 de este año, y las distintas resoluciones acordadas, protocolos, acuerdos, anexos y mucho más que la Corte ha ido dictando en consecuencia, que la verdad que son bastantes. Bueno, para los que no me conocen les cuento que dentro de más o menos 4 días, creo, voy a cumplir un año como titular del Juzgado de Familia número 4, y la verdad que si yo lo hubiese pensado o imaginado, nunca creí que me iba a tocar dirigir el equipo que integro y ejercer mi cargo en el marco de una pandemia, de esta crisis tan excepcional, inédita, nunca antes vista, que nos ha afectado, que afecta al mundo y atraviesa el mundo entero, y nos ha afectado de una manera determinante a todos los que estamos involucrados. La verdad que es difícil, pero me parece que no nos queda otra opción que seguir adelante. Hace un tiempito tuve la posibilidad muy grata, cuando todo esto comenzó, de participar en una charla que dio el vocero de la Corte, Kevin Leffman, que hablaba de la incertidumbre que genera toda esta situación, y describía esta crisis como este estado de incertidumbre que nos atraviesa, como el desconocimiento e impotencia. Y la verdad que, entre otros sentimientos que nosotros podemos llegar a estar teniendo en este momento, me parece recontra súper acertado, porque creo que todos nosotros estamos pasando por esa situación, el hecho de desconocer qué es lo que está pasando y no tener la solución en nuestras manos en ese sentido. Hemos vivido otras crisis, como por ejemplo una financiera, pero nunca nos han pasado tener que vivir esta situación en particular, y que nos implica un desafío muy grande para todos los operadores, tanto para nosotros como para ustedes, para poder seguir ejerciendo y trabajando, ya que considero que la justicia, desde un principio, siempre lo dije, es un servicio esencial, y necesitamos brindarles a las personas que acuden, que son usuarios del servicio de justicia, una respuesta lo más ágil y eficaz posible. La realidad es que hace un tiempo, ya bastante, se ha venido implementando herramientas y pautas de trabajo para llegar al expediente digital, a las causas digitales, y hemos ido incorporando de a poco y paulatinamente herramientas. Lo cierto es que de un día para el otro, a partir del 16 de marzo, todas esas herramientas que íbamos trabajando de a poco y naturalizando,
las tuvimos que implementar de un día para el otro. En este sentido siempre se me ocurre un ejemplo que es bastante cotidiano, que tiene que ver con los chicos que aprenden a nadar, y para mí hay dos tácticas. Está el adulto que lleva al nene en la pileta, empieza a nadar de a poquito, a chapotear en el borde de la pileta, después empieza a nadar más hacia lo profundo, hasta que por lo general pasa el último día de temporada, el pibe se anima a tirarse a lo profundo de la pileta. Y después está el otro que tiene otra táctica, que es un poco más salvaje para mi gusto, que es que, bueno, los tiran directamente a la pileta para que chapoteen y de alguna forma floten y lleguen al borde. Bueno, yo creo que lamentablemente a todos nos pasó esto de empezar de a poquito, tratábamos de ir implementando y conociendo todas las herramientas tecnológicas que íbamos teniendo a disposición, pero de un día para el otro la corte nos tiró la pileta y tuvimos que salir y chapotear y nadar. Esa es la sensación, es la analogía que hago para que entiendan más o menos cómo nos sentimos. Lo cierto es que desde el 16 de marzo, todos los que integramos el juzgado de familia, estamos trabajando desde el primer día, todos con su acceso remoto y dando estricto cumplimiento con las acordadas y resoluciones de la Corte. Por lo tanto, de manera presencial, vamos los funcionarios habilitados u operadores habilitados, y el resto, todos los integrantes del juzgado, tienen su acceso remoto y trabajan desde sus casas. Con todo lo que eso implica, ya más allá de que sea con insumos personales, sino con esta nueva modalidad que hay que adaptarse, y me imagino que a ustedes les habrá pasado lo mismo. Por un lado está buenísimo estar en casa y tomarnos nuestros tiempos, pero bueno, los que tienen hijos o que empiezan a convivir 24/7 con sus parejas o lo que fuere, cada uno está haciendo lo suyo, y bueno, entiendo que es difícil compatibilizarlo. Esto generó muchas reuniones con mis colegas, con el doctor Ferrari, con la doctora Blanchimán, con el doctor López Cardoso, para ir diagramando o rediagramando estrategias y ponernos de acuerdo con cuestiones puntuales, porque si bien cada uno puede tener su criterio, nos pareció que en beneficio de los abogados y los profesionales que tienen que iniciar sus causas, estaría bueno que tengamos criterios básicos en común, ¿sí? Porque no nos quedó otra que readaptar los procesos, y de esto se trata la charla, ¿sí? Teniendo en cuenta que no se puede, se tiene que evitar la circulación de las personas, decidimos ir adaptando ciertos procesos. Desde ya que lo que más temor nos generaba era todo lo relacionado con lo que es violencia familiar, ya que, bueno, en principio, si bien nosotros a las 48 horas adoptan las medidas, y antes también, esto de estar aislado generó, o sea, todo se aumentó en cantidad y en intensidad las denuncias que íbamos recibiendo, sin dejar de lado también, que lo quiero decir, que esas denuncias ya no eran recibidas o recepcionadas por la Receptoría General de Expedientes, sino que llegaban al juzgado que estaban de turno. Eso implicaba que nosotros tengamos que hacer el trabajo de asignación de causas, con todo lo que eso implica, la búsqueda de los antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en materia de violencia familiar, nos hemos puesto de acuerdo, decidimos trabajar, o sea, los 4 juzgados, independientemente de quién ejercía el turno, siguió trabajando como el primer día, con sus propias causas en la medida que generen antecedentes, porque también era muy riesgoso el hecho de que si caía una denuncia de violencia familiar en el juzgado número 4, por ejemplo, porque yo estaba de turno y había otras violencias iniciadas con anterioridad en otra dependencia, corríamos hasta el riesgo de dictar resoluciones contradictorias, porque la realidad es que en materia de violencia familiar, por lo general denuncia uno y a las 24 horas o cuando no el mismo día, tenemos la denuncia de la contraparte. Entonces, bueno, tratamos de ser lo más responsables posibles en ese sentido para evitar las resoluciones contradictorias, y después encontrábamos otro escollo al momento de tener que notificar esas medidas de protección. Si bien todo lo que tenga que ver con el cese de hostigamiento, la restricción de acercamiento, la implementación de un botón antipánico, lo hacemos a través de la policía, las órdenes de exclusión siempre se hacían a través de mandamientos, con el auxilio de la fuerza pública, y hasta inclusive lo hacíamos con asistentes sociales cuando depende la gravedad de la denuncia. Bueno, no pudimos seguir haciéndolo con la oficina, a través de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, y lo tuvimos que empezar a implementar directamente por oficio con la policía.
tengo que reconocer que se ha trabajado y se trabaja muchísimo cada dependencia, sobre todo las comisarías de la mujer. No hemos tenido mayores inconvenientes. En el interín también tuvimos todo el episodio de Villa Azul, con todo lo que se implica, pero bueno, en principio, por ahora, con las los procesos de violencia familiar, nos venimos manejando de esa forma, sacamos las medidas prácticamente en el día, y después, bueno, acudimos a la seccional policial que interviene para poder notificarlas, y eventualmente efectivizar la exclusión si es que corresponde. Después, en materia de abrigos, en el juzgado, la verdad que si hay algo que tengo que sacar positivo de toda esta crisis que hemos vivido y que estamos viviendo, es que en algunas cuestiones se han avanzado, porque el tema de la comunicación telemática nos ayuda, ¿sí? Después voy a hablar un poquito en lo que tiene que ver con las audiencias en el marco del artículo 12, de forma virtual o telemática, pero en estos casos puntuales, por lo menos en lo que respecta a mi experiencia, me permitió, ya no a través de Microsoft Teams, sino una aplicación más sencilla como es la videollamada a través del WhatsApp, poder empezar a entrevistar a postulantes, a niños que estaban en los hogares, y así evitar que estén más tiempo en las instituciones, y de acuerdo a las condiciones edilicias de los lugares donde están alojados, implementar protocolos para poder seguir adelante con las vinculaciones. De hecho, actualmente están en vinculación más de 6 niños con distintos postulantes, y eso para mí es verdaderamente gratificante, y otros más que estamos entrevistando postulantes que ya tienen situación de autoridad firme, y en ese sentido la actividad telemática fue buenísima, agilizó muchísimo todo, pero reitero, salvo una excepción que tuvimos que entrevistar a una persona que está detenida en el servicio penitenciario, en un penal, donde ahí sí lo hicimos a través de la plataforma Microsoft Teams, porque hoy le decía a la doctora Rupérez que la plataforma no es tan amigable como el Zoom, hay que reconocerlo, pero también es cierto que es una plataforma mucho más segura, y teniendo en cuenta el grado de confidencialidad que se requiere en este tipo de procesos, sobre todo cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados, nos parece más prudente hacerlo a través de ese medio. Ni hablar con las consejeras de familia, que también ya están tomando sus audiencias, pero bueno, voy a seguir después cuando hable de otros procesos en ese sentido. Así que, como les decía, en materia de abrigos se ha avanzado paradójicamente mucho más de lo que veníamos haciendo. Y después, por ejemplo, en materia de alimentos, ahí sí tuvimos que hacer un retoque importante, ¿no? Porque ¿cómo hacíamos para celebrar las audiencias del 636, eventualmente de las del 637 del Código Procesal? Y nos pareció prudente, después de haber hecho, estuvimos reunidas con los jueces en varias oportunidades para ver cómo podíamos salir de esta, para poder, para procurar que tengan acceso de la manera más inmediata posible al expediente y reciban una respuesta rápida. Decidimos correr un traslado de la petición, ¿sí? Por carta documento. Los 4 juzgados estamos notificando dentro de las posibilidades a través de la carta documento, que si bien un traslado de demanda no debería ser por el 135 del Código Procesal notificado por un medio sustitutivo de notificación, nos parece que esta situación tan apremiante amerita compatibilizar el derecho de defensa y también el acceso a la justicia, más teniendo en cuenta que hay niños involucrados y que requieren del derecho alimentario como derecho básico y humano primordial. Entonces, decidimos correr un traslado para que la otra parte pueda hacer una propuesta, si la otra parte, y presentarse en los términos del 640 del Código Procesal. Si la otra parte no contesta o no hace ninguna propuesta, entonces a pedido de parte, eventualmente se fija la audiencia, ya no del 636, sino del 637, a través del Microsoft Teams. Lo importante es que ya esto se venía haciendo desde antes, es que, por suerte, desde un primer momento, en el primer proveído, en la medida que estén todos los requisitos cumplidos, se fijan los alimentos provisorios. Teniendo en cuenta la situación por la que estamos atravesando, decidimos aumentar un poquito quizás el porcentaje que estábamos teniendo en cuenta en su momento para fijar los alimentos provisorios.
Una vez que si el demandado trabaja en relación de dependencia, ordenamos directamente la retención directa, mandamos por secretaría a abrir la cuenta en el Banco Provincia, autorizamos al alimentante a que pueda extraer esos fondos de manera directa y abrimos a prueba el expediente proveyendo la prueba informativa, testimonial o de lo que cada uno haya ofrecido. Por lo tanto, ustedes verán, seguramente los que ya hayan peticionado en el juzgado, que el primer proveído, el primer despacho de los alimentos es extenso, engorroso, pero nos parece más importante, más allá del traslado o no de demanda, que por lo menos los alimentos provisorios estén fijados y extremar todos los, poder lograr que se cobren de manera directa, ¿sí? Eso es en materia de alimentos. Luego, lo que respecta a el cuidado personal, el régimen comunicacional, en la medida que se pida el levantamiento de los términos procesales, las consejeras de familia en forma inmediata piden la conformidad de la persona que lo requirió para poder tomar la audiencia a través del Microsoft Teams, y una vez que se realizan las diligencias necesarias, ya se están tomando las audiencias. Esto lleva un tiempo, y también merece la pena aclararlo, que en un principio, por supuesto que esto lo tenemos que hacer con nuestros insumos personales. Más allá del esfuerzo que eso requiere, intentamos hacerlo también en el juzgado, pero las computadoras del juzgado no tienen ni cámara ni parlantes. Entonces, eso hace que tengamos que usar nuestros insumos personales. Hemos llegado hasta ofrecer poder poner un parlante o una cámara, pero lamentablemente tenemos vedada esa posibilidad porque no se puede incorporar a una computadora oficial algún insumo que nosotros hayamos traído de manera personal. Entonces, bueno, desde sus casas y después de varios intentos y hemos estudiado mucho la posibilidad de cómo se hacía, más que nada por el tema de la confidencialidad, cómo se lleva a cabo esa audiencia, las consejeras de familia que integran el juzgado ya están tomando las audiencias en el marco de todo lo que tenga que ver régimen comunicacional y cuidado personal. Después tenemos las medidas cautelares, y acá entra un temita que yo les adelanté en cuanto a tomar contacto con el niño, la niña o el adolescente, en el marco del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ustedes saben que es fundamental hacerlo. Lo que pasa que hay que verificar el contexto y ver hasta dónde se puede. No es lo mismo una medida cautelar que pide un papá o una mamá para consolidar una situación de hecho, porque ese niño ya está viviendo con ese papá o con esa mamá, y tener que entrevistarlo en la casa de esa misma persona que está pidiendo el cuidado personal, que hacerlo respecto de un niño cuyos padres están en un litigio intenso, ¿sí? Sin saber quién está detrás de la pantalla. He tenido experiencias en ese sentido. Les cuento que, por ejemplo, la primera entrevista que yo tomé con un nene que estaba en un hogar, divino, era chiquito y recién empezaba la pandemia, y yo quería tener contacto con él porque estos chiquitos se iban a volver con la abuela, y la decisión prácticamente, había muchísimos elementos como para ya decidir. Lo que pasa que, bueno, es fundamental tomar contacto con ellos. Y me acuerdo que le preguntaba a los nenes, bueno, cómo estaban haciendo las tareas, si les gustaba, si se entretenían, y lo primero que hacían era levantar la cabecita y mirar a la directora del hogar para ver qué era lo que decían. A ver, acá no había ningún tipo de influencia, ni nada por el estilo, pero es como natural en los chicos tan chiquitos, sobre todo, que busquen la aprobación del otro. Entonces yo me imagino estas situaciones que se dan, y ustedes las conocen, donde los padres están, como les dije, en un litigio muy intenso, con la escalada de conflicto que sigue. Entrevistar a un chico de forma telemática me parece hasta riesgoso, motivo por el cual ahí sí aplicamos a rajatablas la acordada de la resolución de la Corte, y primero, bueno, las asistentes sociales que están haciendo un trabajo impecable, ir arriesgado, y salen y trabajan, así que aprovecho para agradecerles a ellas porque están laburando un montón. La realidad es que, bueno, primero tratamos de hacer informes, relevamientos ambientales, y después ellas me dicen si efectivamente es necesario que ese niño o niña venga al juzgado. De hecho, es muy probable que ya a partir de después de 5 meses, la semana que viene, por excepción, por primera vez yo escuche a un niño en mi despacho.
pero la realidad es que tratamos de evitarlo por el tema de la circulación y la resolución de corte, pero bueno, como dije, uno avanza hasta donde puede, y cuando hay que procurar de que una persona se presente en el juzgado, lo vamos a hacer tomando todos los recaudos que sean necesarios. Pero bueno, es un tema álgido. Entiendo que muchos de ustedes reclaman y piden que se tomen las audiencias y que se escuche a los niños, pero bueno, nosotros tenemos que tomar nuestros recaudos y cumplir con la resolución de la Corte. Bueno, a ver, pasé por régimen comunicacional, medidas cautelares, el divorcio. El divorcio, bueno, ya es hoy un trámite muy simple, por suerte. También, directamente cuando se inicia, corremos un traslado, pero como la notificación es por carta documento, decidimos ampliar el plazo para contestar ese pedido, porque bueno, tampoco es un traslado de demanda, es una petición con la propuesta reguladora en su caso. Entonces, como se notifica por carta documento, en vez de correr un traslado por 10 días, decidimos ampliarlo para que la persona que le llega la carta documento tenga tiempo suficiente como para recurrir a un abogado. También les dejamos constancia y les avisamos todas las posibilidades que tienen, obviamente que pueden acudir a un abogado particular, si no tienen medios, se dejan los contactos de las defensorías que están trabajando toda la defensa, los mails para poder contactarse. Y la verdad que ya hemos sacado varias sentencias, algunos divorcios iniciados con anterioridad y otros ya iniciados en plena pandemia con sentencia en pandemia. Así que no es un trámite que requiera o que demande mayores problemas. Y después nos gustaría charlar, y para eso estoy con mis secretarios, que la tienen más que clara. Yo antes todas las tareas administrativas, al haber sido tantos años secretaria, las manejaba muy bien, y ahora hay algunas cosas que le perdí el training, pero bueno, tengo a Natalia y a Rubén, también está Marianela en el juzgado, que la tienen muy clara, y que vemos que hay muchas consultas a través de la MED, que tiene que ver con las formas de comunicación, los oficios que se remiten, cómo son diligenciados, el famoso código QR, y todo eso que me gustaría que tanto Natalia como Rubén les cuenten, y después si quieren podemos responder las preguntas que ustedes deseen hacer, y charlar un poco, intercambiar ideas, recibir propuestas, todos bienvenidos, todo suma. Entiendo que la posición de ustedes como abogados durante este tiempo tuvo que haber sido muy difícil. Siempre digo que ser abogado de familia es complejo, que más que abogados también hacen de psicólogo. Hay que contener a un cliente en un conflicto o una crisis familiar. Si a eso le sumamos una pandemia, habrá sido terrible y debe ser bastante difícil la labor que ustedes llevan a cabo. También digo que me parece que estamos todos en el mismo barco y que tenemos que ir hacia una misma dirección, e intentar, dentro de todas nuestras posibilidades, resolver, ser creativos, imaginativos, y resolver los conflictos que le aqueja a la gente. Así que, si quieren, le puedo pasar la palabra a Rubén y a Natalia, y después seguimos charlando un ratito. Sí, cómo no. No sé quién va a seguir. Natalia, ¿te habilito el micrófono? Ok, ahí tenés el micrófono habilitado. Desde tu compu ahora lo tenés que habilitar, Nati. ¿Ahora? Ahí está genial. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Se cortó, Nati, tu micrófono. A ver. ¿Ahora? ¿Ahí? Sí, ahora. Perfecto. Bueno, como decía recién la doctora Stein, al plantear este encuentro, esta charla, nos parecía importante también asistir nosotros como integrantes de la Secretaría del Juzgado, para también contarles que no solo los procesos se fueron adaptando a esta nueva realidad y a este tiempo, sino que también tuvimos que adaptar la Secretaría. ¿Esto qué quiere decir? Adaptar el funcionamiento del juzgado puertas adentro, es decir, en relación al personal, la asignación de tareas, etcétera, que es totalmente nueva,
entiendan que este es un juzgado que tiene 20 años de antigüedad en soporte papel. Era muy poco lo que veníamos haciendo digital, y como decía bien Carolina, lo veníamos haciendo en forma paulatina, siempre viendo que en un futuro la idea era hacer todo el proceso digital. Pero bueno, de un día para el otro tuvimos que convertir 20 años de papel y también 20 años de papel, no solo en el expediente, sino en nuestra cabeza, porque estamos todos acostumbrados a trabajar sobre papel, convertirlo a digital. Eso en relación a los empleados. La otra particularidad que se nos presentaba era la comunicación del juzgado puertas afuera. Es decir, con todos ustedes, con los letrados, auxiliares de justicia, ciudadanía en general, y con las partes, porque nosotros, o sea, lo que yo creo es que el fuero de familia es un fuero al que acude mucho las partes, más allá de tener un patrocinio letrado. Se acercan muchísimo al juzgado a consultar cómo va su expediente, si tienen sentencia, cómo continúa, y nosotros siempre tratamos de dar respuesta a esas consultas, lógicamente siempre diciéndoles que tienen que consultar con sus letrados, pero se acercan muchísimo las partes. Y también la ciudadanía en general. Por ejemplo, gente que todavía no tiene expedientes en el juzgado, o por ejemplo el Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de adopción, es gente que pregunta y se acerca al juzgado a consultar. Entonces se nos planteaba esa cuestión también. Si bien, o sea, al principio de la suspensión de términos, nosotros observábamos que muchos juzgados optaban por crear perfiles en plataformas, en redes sociales, Facebook, Instagram. Nosotros este tema, lo planteamos y decidimos esperar a que la Corte nos diseñe algún sistema para evacuar consultas en forma, digamos, oficial. Y así sucedió recién con la resolución 2820. Hasta ese momento nos estábamos manejando con el teléfono de guardia, que es un telefonito muy chiquito, sin WhatsApp, y bueno, hasta, esto habrá sido mediados de abril, si mal no recuerdo, era todo telefónico. Llamaban para dar de alta una AMEB, un reclamo de un despacho, consultas por audiencias, que en muchos casos también nosotros teníamos incertidumbre, entonces era una incertidumbre compartida, por la que, y a partir de ahí vamos avanzando, hasta que, bueno, logramos que la Corte diseñe este sistema de consultas a través de la AMEB, que es buenísimo, ingresan todas las consultas al mail del juzgado, y somos nosotros, con el doctor Armendáriz y yo, somos quienes respondemos todas las consultas que entran al juzgado. Además de comunicaciones de organismos, de servicio zonal, servicio local, nuestras casillas de mail estallan todo el tiempo, por eso también aprovechamos la oportunidad para pedir disculpas. Estos últimos días estuvimos teniendo inconvenientes para contestar, pero bueno, ya está solucionado y no salían los mails, bueno, un inconveniente y ya está solucionado. Pero tratamos de darle prioridad a las consultas y que sean contestadas en el día, porque entendemos que esto es importante para el trabajo de ustedes y el nuestro. Eso nos ayuda todo el tiempo a trabajar. Hoy en día estamos recibiendo aproximadamente 20 o 25 consultas por día de mesa de entradas. ¿Qué advertimos? Y a esto es a lo que vamos, y por eso queríamos estar con Rubén. Advertimos que generalmente las consultas versan sobre los mismos temas. Entonces, eso nos hizo, generar la alerta que hay temas que tal vez o nosotros no estamos explicando bien, o las resoluciones de la Corte no son tan claras, o la información es tanta. No nos olvidemos que la Corte, desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, dictó más de 90 resoluciones. Entonces, es muchísimo, si bien obviamente no todas tienen que ver con familia, pero es mucha información para leer, y entendemos que es complejo para todos. Así que lo que fuimos haciendo con Rubén es detectar cuáles eran estas consultas más importantes, y si quieren aprovechamos esta oportunidad para contestarlas,
para aclarar dudas y también para enriquecernos nosotros y compartir opiniones y, bueno, con oídos abiertos para escuchar todo. Advertimos a lo largo de estos meses 5 o 6 cuestiones que se reiteran. Por ejemplo, los diligenciamientos de los oficios a otros organismos. Bien, nosotros, por la materia, en el Foro de Familia, tenemos muchos diligenciamientos de oficios ANSES. Por día tenemos muchísimas consultas de quién diligencia los oficios ANSES. Así que si les parece bien, les podemos contar un poquito eso, para que se queden tranquilos, que el sistema es el siguiente. Ustedes ingresan el oficio, siempre como presentación electrónica, esto también, por favor, no acompañarlos como archivo adjunto en PDF, porque nosotros no lo podemos firmar. Entonces, siempre ingresar los oficios como presentación electrónica, y con el caso particular de ANSES, una vez firmado, confrontado y firmado por el funcionario o por el juez, lo que hacemos es diligenciarlo a través de la casilla oficial del juzgado. No lo tienen que diligenciar los letrados, ni las partes, porque no se los van a recibir. La resolución 220 de la Corte de Planeamiento, en realidad, así lo dice. Solamente ANSES recibe oficios que provengan de cuentas oficiales. Por lo tanto, quédense tranquilos, todos los oficios ANSES, nosotros los firmamos, ustedes los van a ver firmados, y lo que estamos poniendo entre paréntesis, en observaciones, que eso lo pueden ver por Augusta, dice enviado por mail. Nosotros lo que hacemos es generar un PDF que sale con un sello de agua y lo notificamos. Y mandamos a una cuenta de correo que ellos nos proporcionan y ahí se diligenció el oficio. Así que ahí el oficio está diligenciado. Lo que vemos es que también acelera muchísimo la respuesta. Antes, ANSES para contestar, por ejemplo, no sé, podríamos estar 3 meses, fácil, 3 meses para conseguir una respuesta. Al principio de la suspensión de términos y cuando sale esta resolución, la respuesta era de un día para el otro de ANSES. Hoy entiendo que seguramente ya tienen más diligenciamientos, entonces tardan un poco más. Pero la verdad que es genial porque tal vez en una semana, 10 días, tenemos las respuestas de los oficios que nos mandan a nosotros al mail oficial del juzgado. Eso nosotros lo bajamos, es un PDF, y lo subimos al expediente para que ustedes puedan tomar vista. Pero eso acelera muchísimo, muchísimo, muchísimo el tiempo del proceso. Así que, bueno, celebramos esa opción. La Corte está trabajando en el tema ANSES y en cualquier momento van a tener domicilio electrónico, que es lo que nosotros siempre pedimos, que todos los que más puedan tener domicilio electrónico lo tengan. Bueno, ANSES está trabajando en el domicilio electrónico, que eso, nada, ahorra, pero antes teníamos para confeccionar ese diligenciamiento 3 pasos que implicaban que venga el letrado, que se lleve el oficio, que se lo dé a la parte o que lo diligencien ellos, costos, tiempo, de todo que hoy en día se pueden acelerar. Así que hoy en día ANSES está tardando entre 7, 10 días en contestar. Igualmente, lógico, ante cualquier consulta, si ven que los plazos se extienden, nos consultan por mail y quédense tranquilos que todo lo que llega se agrega en el día o al día posterior. Eso lo tenemos perfectamente al día como para que todos lo puedan ver. Lo que no está digitalizado es porque no llegó. En el juzgado logramos digitalizar todas las cédulas de notificación que se encontraban para agregar. Están agregadas a los expedientes y digitalizadas. No así, tal vez las cédulas que ya estaban agregadas en los expedientes, porque por la última resolución de Corte no tenemos obligación de digitalizar todo el expediente cuando es mixto, los que ya veníamos trabajando en papel. Pero muchas consultas también de ustedes se refieren a eso, si volvió una cédula. No hay problema, manden el mail que nosotros lo digitalizamos la cédula y ustedes pueden tomar vista. Eso también lo estamos haciendo, de cédulas que ya estén agregadas en el expediente. Incluso lo estamos haciendo también con partidas de matrimonio,
para los diligenciamientos al registro de las personas. Porque claro, hay expedientes que son tan viejos que ni siquiera está la partida digitalizada. Entonces, la guardia que está en el juzgado, por eso a veces tardamos 1 o 2 días en hacerlo, en la medida de lo posible, el principio es digitalizar. Digitalizamos y lo hacemos nosotros y lo confrontamos, lo confeccionamos, lo suscribimos y lo notificamos al registro. Cuando no se puede digitalizar porque tal vez no se halló el expediente en el casillero o por lo que fuera, tal vez ahí sí sacamos un despacho pidiendo que nos digitalicen la partida. Esto es muy importante para poder avanzar con los confrontes y diligenciamientos al registro de las personas. Pero bueno, todo lo que podamos ir haciendo, lo vamos haciendo y ante el mail que nos mandan, nosotros lo anotamos y tratamos de darle la respuesta. Así que bueno, no sé, Rubén, si me estoy olvidando de algo. Bueno, obviamente hay un montón de temas más que si querés. Rubén, tenés habilitado el audio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero, gracias por el espacio, y segundo, encadenando con lo que viene charlando Carolina, Natalia, a partir del 16 de marzo nosotros nos encontramos con un problema, ¿sí? Que es, vamos a tener que laburar en forma digital. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Acá Natalia les explicó todas las modalidades y Carolina que fuimos haciendo. Y nos encontramos con otro problema, que es cómo hacían los abogados y las partes para diligenciar esos oficios, cédulas y demás. ¿Cómo hacían para darle un cierto grado de certeza? En principio, nosotros suscribíamos digitalmente, porque el acuerdo, la resolución de presidencia, la 1020, puso en pie de igualdad lo que es la firma hológrafa con la firma digital. Entonces un paso ya lo teníamos dado, pero nos faltaba dar otro paso, que era que esa firma sea verificable para un tercero. Nosotros en el juzgado nos lo planteamos internamente, buscamos información y encontramos que es la forma de darle veracidad a esa firma hacia un tercero, era aplicarle a esa firma además un código QR. ¿Cómo lo hacemos? Recibiendo el oficio o el documento en cuestión, porque puede ser un oficio, un testimonio, una certificación, etcétera, lo recibimos en el juzgado, lo confrontamos como si fuese en soporte papel, luego lo suscribe Natalia, lo suscribo yo, o lo suscribe Marianela, que es la auxiliar letrada, y ese mismo documento se remite al domicilio electrónico del letrado. Esa remisión al domicilio electrónico desde el juzgado suscripto lo que hace es generar un código QR, que es verificable de dos formas. O se pasa por un scan, o se puede ingresar manualmente. ¿Qué hace ese código QR? Lleva a la parte que recibe y que lo escanea al expediente. Le da fecha, le da certeza, y lo que nos da a nosotros y a los terceros es seguridad jurídica. Entonces, el juzgado decidió crear un despacho, nosotros lo denominamos despacho QR, ¿por qué? Porque en ese despacho les damos las indicaciones a los letrados de cómo tienen que hacer esos oficios. Porque muchas veces nos mandan el oficio, como ya les había indicado Natalia, adjunto a una presentación electrónica. Ese oficio adjunto a una presentación electrónica a nosotros no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque no lo podemos firmar. Nosotros podemos firmar las presentaciones electrónicas, pero todo lo que venga adjunto no lo podemos firmar, no lo podemos suscribir. Al no poder suscribirlo, tampoco le podemos generar el código QR. Por lo cual, cuando un letrado remita el oficio o el documento en cuestión en el archivo PDF, lo que nosotros hacemos generalmente es observarlo directamente, antes de que ingrese al expediente. Marianela es quien se encarga de recibir los escritos electrónicos, y ella les va a indicar que no, que lo tienen que acompañar en debido formato. Ese debido formato es una presentación electrónica. Como hacen un escrito, hacen el oficio, hacen el testimonio. Lo que nos brinda a nosotros la posibilidad de poder firmarlo y generarle el código QR. Con eso ustedes van a tener la seguridad de que ese documento es
tiene fe, es cierto, y le va a dar la certeza al tercero. ¿Sí? En relación a eso, creamos el despacho, y además a ese despacho nosotros le adjuntamos un instructivo. O sea, les damos todas las indicaciones necesarias para que ustedes puedan hacer los oficios. Como decía Natalia, ciertos oficios los diligenciamos nosotros directamente. Por ejemplo, al ANSES, también a la FIP. ¿Por qué? Porque estas dos entidades no reciben oficios diligenciados por mail que no sean mail oficial. Después podemos debatir qué es un mail oficial y qué no es un mail oficial. Para ellos un mail oficial es el mail del juzgado, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos la decisión, y además porque hay acuerdos de corte que lo indican, de remitirlos nosotros. En ese orden de idea, quédense tranquilos que todos esos oficios, como indicó Natalia, salen desde el mail oficial del juzgado, por eso se les deja una constancia que dice remitido por mail, y una vez que obtenemos la respuesta, nosotros la subimos directamente al expediente. La ponemos en público, a veces puede fallar y puede quedar en privado, pero en la generalidad de los casos queda en público para que ustedes lo puedan ver y puedan tener la información. Esa información es la que nos brinda directamente la entidad a nosotros. No así, por ejemplo, nos pasa con oficios de embargo, retención directa, oficios de informe, que esos oficios van a ser remitidos a su casilla de correo. Para generarle el código QR, ustedes los van a imprimir y los van a diligenciar en la modalidad que ustedes quieran. Nosotros no intervenimos ahí. Sí intervenimos en estas dos entidades oficiales. En el resto, por ahora, no intervenimos. Nosotros no diligenciamos esos oficios. Porque muchas veces recibimos la pregunta, ¿quién diligencia el oficio? ¿Cómo lo llevo? Eso queda, en realidad, a rigor de verdad, la forma de diligenciarlo, y hoy por hoy es por mail, porque la mayor parte de las entidades, de las empresas y de los lugares se manejan ya con el mail. Ya, o sea, una cosa era el 16 de marzo, y hoy estamos casi rozando septiembre, 5 meses, 6 después. La realidad es que todo el mundo se ayornó, y los que creían que únicamente iba a subsistir el soporte papel tuvieron que adaptarse y entender que hoy por hoy un código de barras es la firma de un secretario, de una jueza, que hoy por hoy la fecha del documento no es la que está arriba, que dice Quilmes 25 de agosto, sino es la que le pone la firma, cuando lo firma Carolina, o cuando Natalia o yo firmamos algún oficio. Por eso también les pido que cuando manden los oficios, no los manden con fecha, mándenlos solamente con Quilmes, porque a veces se presta confusión porque el oficio nosotros no lo podemos modificar, es un documento privado inmodificable para nosotros, y por ahí ustedes lo mandan con fecha 21 de agosto, entra con Fronte, tarda 2-3 días o un poco más, dependiendo las tareas que tengamos. Hoy por hoy estamos de turno y por ahí tarda un poquito más, y quizás es suscripto con otra fecha, lo cual por ahí algún empleador que no quiera o que se ponga un poco más pretencioso les va a decir, pero esto de cuándo es, del 21, del 25, del 24, entonces es mejor mandarlo únicamente con Quilmes, como salen los despachos que hacemos en los juzgados directamente. Y otro tema muy importante son las notificaciones. Nosotros recibimos todas las notificaciones, o sea, todas las cédulas las recibimos. Ahora, nosotros no mandamos todas las cédulas a la oficina de notificaciones. ¿Por qué? Porque la oficina de notificaciones no diligencia todo. O sea, que para que la oficina de notificaciones tenga todo guardado y lo haga una vez que termina el ASPO, nosotros decidimos tenerlo nosotros, hacer un resguardo, y una vez que culmine o que haya una indicación de la Corte que diga manden todo, nosotros mandarlo y que la oficina comience a diligenciar las notificaciones. Esto hablo en referencia a los expedientes que no están habilitados. Los expedientes que sí están habilitados, tenemos dos opciones. ¿Por qué? Porque una cosa es que el juzgado habilite el plazo procesal. ¿Sí? Ustedes peticionan, por ejemplo, lo más normal es en un alimentos. Se peticiona la habilitación del plazo procesal para continuar el trámite. Obviamente nosotros vamos a decir que sí, lo habilitamos, se saca el despacho y se ordena una notificación. En ese caso, lo que hay que tener en cuenta es que también la notificación hay que pedirla como urgente, ¿sí? Porque de otra forma,
la oficina de notificaciones no diligencia. Únicamente se diligencian las cuestiones que son habilitadas y urgentes, ¿sí? Ahora me voy a fijar, es la resolución, como para que la tengan, la 1020, la 480 y la 386, englobadas, le dan esa categoría a las notificaciones, de habilitada y urgente. Lo que sí van a tener que transcribir, porque hemos notado también que muchas veces no se transcribe el auto que ordena la habilitación y la urgencia. Si no lo transcriben, y por error no lo vemos, y la cédula va a la oficina, va a volver rechazada. O sea que lo que les pedimos es que siempre transcriban todo, ¿sí? Transcriban todo, porque mientras más tenga la notificación, es mucho más fácil. Para nosotros, para el que la lee y para el oficial notificador. Y no se las van a observar en ese sentido. O sea que lo que prima hoy por hoy es la habilitación y la urgencia para que la oficina de notificaciones funcione. Porque no es que la oficina no funciona. O sea, nosotros tenemos contacto permanente con el titular de la oficina, le hacemos consultas porque muchas veces nos surgen dudas a nosotros de, che, esto lo notificamos, no lo notificamos, va, no va. Bueno, entonces él nos dice que la oficina de notificaciones está funcionando. A ver, no funciona normalmente, como no funciona normalmente en la justicia hoy por hoy. ¿Sí? Si bien los juzgados están abiertos, la gente no puede venir, hay un montón de cuestiones que no podemos resolver, pero sí estamos funcionando. Y la oficina pasa lo mismo, está funcionando con las cuestiones urgentes y habilitadas, no así con lo que no esté habilitado. Es una cuestión de orden interno de ellos y una cuestión relativa a los acuerdos de la Corte. Por eso muchas veces nos llegan preguntas que dicen, yo mandé la notificación y me figura el expediente a confronte, pero no salió. No salió, ¿por qué? Porque no es una notificación urgente y habilitada. En todo caso, siempre existe la posibilidad de pedir la urgencia y la habilitación, quedará a criterio del juzgado ver si es urgente y si merece la habilitación para mandarla a la oficina de notificaciones, y luego, bueno, el trabajo de los oficiales, ¿sí? Así que meramente era charlar un poquito de esto, porque notamos con Natalia, con quien generalmente respondemos las consultas, y con Carolina, charlando, nos hemos dado cuenta que muchas de las consultas que nos llegan a través del mail son los oficios, la forma de diligenciar y las notificaciones. Espero haber sido lo más claro posible. Bueno, genial, genial. Acá tengo algunas preguntas que no sé cómo vamos a dividirlas para que las vayan contestando. No sé si querés empezar vos, Rubén, o va a empezar Carolina, como quieras. Sí, ¿Sí? tengo el micrófono, así que no hay Muy bien, inconveniente. muy bien. Acá la primera pregunta que surge es, ¿las audiencias del artículo 12 se están tomando? Bien, perfecto. Un poco habló Carolina ya. Lo que hacemos nosotros relacionado a los artículos 12 es ver caso por caso. Nosotros no podemos decir, sí, miren, vamos a tomar todas las audiencias del artículo 12, porque les estaríamos mintiendo. La realidad es que nosotros, cuando nos piden la audiencia del artículo 12, vemos cuál es el caso. Como bien explicó Carolina, hay muchas que podemos tomar en forma remota, y hay otro tanto de audiencias que no las podemos tomar en forma remota, porque implican ciertos procesos en los cuales por ahí hay un chico que está con uno de los progenitores, y ese progenitor le puede estar dando cierta indicación o puede cohibirlo para relatar algún hecho o alguna circunstancia que haya llevado a que exista el expediente. La realidad es esa, el expediente existe porque hay un problema entre las partes, si no, no tendríamos expediente. Entonces, en esos casos nosotros vemos uno por uno el cuestionamiento y lo charlamos y vemos cómo es mejor llevar adelante la audiencia. Pero no es que de plano lo rechazamos o de plano decimos vamos a tomar todas las audiencias del artículo 12 en forma virtual. Porque nos parece mucho mejor analizar cada una de las cuestiones y luego sacar el despacho. Creo que fui claro, ¿no? Sí, clarísimo, clarísimo. Me parece que esta pregunta es para Natalia, así que le voy a habilitar el micrófono para Natalia porque ella fue la que habló de este tema. Nati, ahí está. Sí,
Acá preguntaron que no entendieron bien lo que dijiste de las partidas. Ah, las partidas de matrimonio. Sí. Sí. En los casos donde hay que ya el expediente de divorcio ya tiene sentencia y está en condiciones de ser inscripto, por la resolución 856/19, los que confeccionamos el oficio de inscripción al registro somos nosotros. Lo confeccionamos, lo firmamos y lo notificamos al registro. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo hoy para hacer el confronte en tiempo y forma y que sea rápido y eficaz? El tema de, o sea, ustedes imaginen que la persona que confronta está desde un lugar remoto, no está en el juzgado. Entonces, nosotros tenemos que sacar los datos para la inscripción de las partidas de matrimonio. ¿Qué pasa? Generalmente tenemos una guardia en el juzgado, que puede ser uno de nosotros o los demás funcionarios que lo integran, que nos ocupamos de esas cuestiones. La persona que tiene que confrontar nos dice, este oficio está en condiciones de notificarse al registro, pero no tengo los datos de la partida, porque el expediente es muy viejo y no está digitalizada. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en la medida de lo posible, y tratamos de hacerlo, y esto se los aseguro, es digitalizar nosotros la partida, la persona que está en la guardia del juzgado, la subimos al sistema para la que persona que está en la casa pueda hacer el oficio y después pasarlo a la firma para suscribirlo y notificarlo con código QR al registro. Muchas veces no encontramos el expediente en el casillero o lo hemos hecho también hasta con expedientes paralizados que estaban en condiciones de ser inscriptos, y para no perder tiempo y buscar el expediente en el legajo, les pedimos a los letrados, por medio de un despacho, que por favor nos digitalicen la partida de matrimonio para poder sacar los datos. Esto es fundamental para el confronte de los oficios al registro de las personas, ya sea en un divorcio, en una inscripción de nacimiento, en una adopción. Es fundamental tratar de tener la documentación, partidas digitalizadas. Nosotros generalmente lo hacemos, pero en oportunidades nos hemos visto en la obligación de sacar despachos. Tal vez el abogado ingresa el oficio a confronte y se encuentra con un despacho que dice, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Y es que le estamos pidiendo la partida, porque nosotros no la pudimos hallar o no tuvimos realmente tiempo, porque a veces es muy complejo digitalizar la cantidad de cosas que tenemos que digitalizar, y somos a veces 2 personas en el juzgado, o 3 como mucho, más este mes que estamos de turno. Entonces sí, es muy importante, cuando tengan un divorcio en condiciones de ser inscripto, mándennos las partidas. Esto es fundamental y agiliza muchísimo. Y obviamente no se olviden tampoco del timbrado. Claro. Eso es fundamental para diligenciar. Genial. No sé si quedó claro o no hay problema, lo aclaramos. No, quedó clarísimo, creo que quedó clarísimo. Si no, no hay problema. Me parece que esta pregunta vendría a ser para Carolina, así que le voy a reactivar el audio a Carolina. Ahí tenés, Caro, tu audio activado. En tu compu tenés que activarlo, ahí está. Me preguntan si las audiencias preliminares o testimoniales se están tomando. El juzgado de ustedes, ¿no? Sí, ya fijamos audiencias preliminares a través de la plataforma Microsoft. Te escucho un poquito bajito. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahí sí? Ahora mejor. Sí, ya hemos fijado audiencias preliminares a través de la plataforma Microsoft Teams. De hecho, con Rubén ayer teníamos una que no se pudo tomar, pero porque no se presentaron. Pero sí estamos tomándolas, por supuesto. Y con relación a las audiencias testimoniales, debo confesar que ya antes del ASPO, nosotros, por supuesto, que es una prueba importantísima y que se tiene en cuenta,
pero como estamos, o sea, en general le pedimos a la gente que por favor las acompañe y después citamos a ratificar, depende qué tipo de proceso sea, no es lo mismo una cautelar que un proceso contradictorio con la bilateralidad y el control que eso requiere, ¿no? Pero sí, se están tomando, la verdad que por ahora no hemos tenido mayores inconvenientes. Insisto que para llegar a esta instancia y empezar a fijarlas y que se concreten, llevó su tiempo, por muchísimos motivos, por el proceso en sí, y porque, bueno, al principio debo reconocer que no contábamos con todos los elementos como para hacerlo, de hecho todavía no los tenemos, pero estamos utilizando nuestros insumos personales. Genial, clarísimo. Otra pregunta que tiene que ver con esto. ¿Qué sucede con las revinculaciones y fijación de un nuevo régimen comunicacional? A instancias están hablando específicamente del equipo técnico, ¿no? Porque se complica un poquito ahí con el equipo técnico. ¿Cómo lo están haciendo ustedes, Caro? La verdad que es un tema más que álgido, porque tenemos resoluciones que en principio no nos permiten hacer circular las personas en el juzgado. Ediliciamente también es complejo porque el despacho y el espacio físico con que cuentan los asistentes sociales es bastante reducido. Eso importa tener que extremar todos los recaudos como para poder presenciar en un despacho muy chiquitito, la interacción entre un papá o una mamá y un niño o varios niños. La realidad es que estamos evaluando caso por caso, por eso también, y hay que ver, ¿no?, qué tipo de revinculación se pretende. Si es un régimen comunicacional que se venía dando y con motivo del ASPO o no se interrumpió, por supuesto que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque el tiempo es fundamental en este tipo de cuestiones, sobre todo en materia de vínculos. Entonces, la idea es tratar de restablecerlo cuanto antes. Distinto es si se trata de un contacto que no se venía dando, ¿sí?, que haya pasado mucho tiempo, y bueno, ahí tenemos que implementar un poquito más la imaginación, y de hecho estamos fijando sí, contactos a través de medios telemáticos, que debo reconocer que es difícil de corroborar y de ejecutar, por decirlo de alguna forma, pero algunos han prosperado. La realidad es esta: cuando nosotros iniciamos este proceso a partir del 16 de marzo, teníamos una idea determinada, después de tanto charlar y que yo, cómo nos íbamos a manejar. Nunca creo que ninguno de nosotros pensamos o nos imaginamos que esto iba a cambiar, o sea, esto se iba a extender tanto tiempo. Por lo tanto, no lo veo mal, y creo que es propio de ello, cambiar el temperamento que uno tenía en su momento, o el criterio que uno tenía en su momento con relación a estas cuestiones, y si vemos que esto se sigue extendiendo, por supuesto que vamos a tener que readaptar nuevamente el proceso y ver de qué forma podemos hacerlo. Yo sé que el tema de vínculos es complejo, tiene una carga emotiva importantísima, es un derecho fundamental para los niños, por eso también rescaté y entiendo la tarea de ustedes como letrados de poder hacerle entender a una mamá o a un papá que los chicos se tienen que vincular con uno y con el otro. Más en esta época, ¿no? Pero bueno, esto es un día a día y es causa por causa, la realidad es así, porque no podemos tener un criterio uniforme para todo. Hay que ver el contexto, las edades, porque por ejemplo, decimos, bueno, ok, implementamos un régimen comunicacional a través de medios telemáticos. Hay niños que son muy chiquitos, ¿cómo hacemos para sostener quizás una conversación o la atención de un nene? Está bien que tienen resistencia, ¿ves? Los chicos hoy pueden estar horas con la tablet, pero cuando se trata de interactuar con otra persona, con un humano, en vez de con un dibujito o lo que fuere, es más complejo aún. Y les decía, por ahora hemos tratado de sobrellevar las vinculaciones de esa forma. Insisto, si es necesario, tendremos que hacer lugar a esa excepción que prevé la Corte y hacerlo en el juzgado, pero la realidad es que no puedo mentir, es complejo, es muy complejo. Otra de las preguntas que hicieron es si autoriza al juzgado de familia 4 las notificaciones por WhatsApp. Otro tema muy álgido. Temazo. Temazo. Como les dije, creo que algo adelanté, yo creo que es necesario conciliar principios que tienen que ver con la flexibilización de las formas,
la lealtad y la buena fe procesal de los letrados, sobre todo en materia de derecho de familia, que es fundamental, y garantías constitucionales básicas y fundamentales como es el derecho de defensa en juicio. Primero habría que ver qué es lo que se pretende notificar, y segundo, creo que hay otros medios alternativos. Pero más allá de eso, supongamos que flexibilizamos y disponemos la comunicación a través de un WhatsApp. Yo, la verdad que no es un tema indiferente, de hecho he estudiado y estoy al tanto de la mayoría de los fallos que se han dictado en ese sentido. Muchos de ellos lo que sí prevén es la notificación, por ejemplo, de los procedimientos provisorios, no así del traslado de demanda, ¿sí? Por eso hablé de la importancia de poder ordenar, por ejemplo, la retención directa como modalidad de pago en el primer despacho, ¿no? Para garantizar en forma inmediata el derecho alimentario. Pero más allá de que supongamos que decimos, bueno, en este caso correspondería, ustedes habrán visto, yo les aclaro, no nos ponemos en víctimas, ni lloramos por la cantidad de laburo que tenemos, todo lo contrario, es nuestra función, es lo que nos corresponde. Pero ustedes habrán visto que la tarea de la Secretaría, desde que se inició el ASPO, es el triple, porque de hecho, muchas tareas que se hacían en mesa de entradas de manera presencial, hoy las están haciendo mis secretarios. Por supuesto que los chicos que están en la mesa están cubriendo otras tareas, ¿sí? Están cumpliendo todos una función, pero es tanta la cantidad de trabajo que hay, que yo les voy a comentar por lo que vi cómo se implementa la notificación, cómo se ha implementado o resuelto la notificación por WhatsApp. Eso implica que el secretario, si eventualmente se dispusiese a hacer por WhatsApp, haga un llamado desde el teléfono oficial a la persona que se pretende notificar, identificarla, explicarle quién es, tomarle sus datos, hacer un acta y decirle que le va a llegar por ese medio un PDF que hay que generar con la notificación respectiva. Primero en principal, lamento decirles que el teléfono oficial del juzgado número 4 se comparte con el juzgado número 3. La Corte, cuando empezó todo esto, había un teléfono celular para los 4, que nos íbamos turnando de acuerdo al turno que cada uno tenía, y después nos llegaron 2 teléfonos más. La máquina originaria quedó en el juzgado 1, después le llegó un teléfono al doctor Ferrari, y al juzgado 3 y el juzgado 4 nos tocó compartir ese teléfono. Por lo tanto, hay meses en los que se podrían hacer y meses en los que no, porque tiene que ser a través de un teléfono oficial. Y aparte, hay que constatar de que la persona que recibió ese mensaje es la titular efectiva de ese teléfono. Lo que implica que, bueno, acá en el conurbano ustedes saben que la titularidad del teléfono es muy difícil de comprobar, hay muchos chips que se compran, se adquieren de manera ilícita también, se sacan, se prestan, se cambian. Entonces, a mi gusto, a mi criterio, me parece que hay resoluciones que amerita cumplir con las formalidades pertinentes y que implica un riesgo grande, después trae acarreada una nulidad. Por lo tanto, no veo mal, en última instancia, si esto continúa y lo podemos agilizar, notificar, por ejemplo, una audiencia o una convocatoria a una entrevista. De hecho, nosotros lo estamos haciendo de manera telefónica. Las asistentes sociales, las personas que se tienen que comunicar, llaman por teléfono y le dicen, señora, usted va a estar presente, puede estar disponible en tal horario, tal día para mantener una entrevista, y lo estamos haciendo, aunque no sea con el teléfono oficial. Ahora, notificar una resolución de la trascendencia que implica, por ejemplo, un traslado de demanda, me parece que es muy riesgoso y que no se estaría garantizando acabadamente con el derecho de defensa en juicio. Les puede tocar de un lado, les puede tocar del otro, y bueno, es complicado. Sí, tal cual, es un tema bastante complicado. Acá otra de las preguntas... Eso no quita que si esto continúa, uno no pueda, como dije, cambiar el criterio. No tiene nada de malo decir una cosa y después darse cuenta que quizás es más conveniente la otra. Por lo menos yo no tengo problemas en hacerlo y en rever situaciones que se van a ir dando de acuerdo a las consultas que hacen los abogados, al tenor de los escritos que se van presentando. O sea, eso tiene que ver con la marcha y cómo vamos a ir siguiendo con este tema. Otra de las preguntas que están haciendo, que tiene que ver con notificación, no sé si la querés contestar vos o alguno de los chicos, es si con respecto a domicilios electrónicos
otros expedientes conexos. Si lo están autorizando ustedes, no sé si lo vas a contestar vos, Caro, o alguno de los... No hay problema, es un tema que tengo presente porque lo he pasado, nos ha pasado. La realidad es que en algunas cuestiones, como por ejemplo los alimentos, sí, lo he autorizado en más de dos o tres oportunidades. Por ejemplo, la primera oportunidad fue en el marco de un proceso de alimentos. El señor trabaja en el exterior, no se podía fijar la cuota en porcentaje y había que notificarlo. Esa persona, con una diferencia de una semana, de hecho una semana antes, el alimentante, es decir, el demandado, había iniciado el proceso de divorcio. Por lo tanto, nadie puede decir que el señor no está ajeno de la problemática por la que están atravesando, ¿sí? Él mismo fue quien reclamó el divorcio, después la señora inició el proceso de alimentos, y teniendo en cuenta la dificultad, está en Brasil esta persona, y qué sé yo, dijimos, bueno, certifiquemos el domicilio que constituyó en el marco del divorcio, que él mismo inició, ni siquiera se presentó con posterioridad, y con una semana de diferencia, y notificamos a ese domicilio constituido. También lo hemos hecho en otras causas, la mayoría en materia de alimentos. Tratamos de agilizar lo que más podemos en ese sentido. Clarísimo, clarísimo. Perdón, también tengo pedidos de nulidad, que vamos a tener que resolver. O sea, mira, no, eso no nadie preguntó, ¿eh? Eso fue un extra. Tengo un pedido de nulidad respecto a una notificación que se ordenó el domicilio constituido por la parte contraria en el marco de otro expediente, por supuesto relacionado con la misma problemática familiar, ¿no? Claro, me imagino. Yo no tengo más preguntas acá dentro del chat del Zoom. La verdad que fue clarísimo. No sé si hay alguno que esté con alguna duda que quiera consultar. Esperamos que escriban en el chat y la leemos. Y si no, mientras tanto voy a saludar a algunas personalidades que tenemos acá. Hoy el gusto de tenerlas en el Zoom, como a la doctora Salatino, la ex jueza del juzgado de familia número 4, gracias doctora por haber venido. Después la tenemos a las consejeras de familia, la doctora Santi, que la vi por ahí, la doctora Moliné, la doctora Fernanda Moras, que también andan por ahí. La tenemos a la doctora Gioncada también, que está por ahí, la vi, la doctora... A ver, ¿a quién más los puedo mandar al frente acá en este Zoom? Hoy no sé, no los veo. Pero la verdad que fue genial lo que explicaron. Carolina, quiero agradecerle a Carolina, a Natalia y a Rubén, ya por tanta claridad, por haber explicado todo, por haberse puesto a disposición de todos los colegas, en nuestro trabajo, que también por ahí andamos muy perdidos. Cuando hablé por primera vez con Carolina le dije, necesitamos que nos cuenten qué es lo que estamos haciendo mal y que podamos solucionarlo y aprender de esto y que podamos continuar con este trabajo. Y bueno, como cada uno tiene un criterio distinto, por ahí escucharlos de ustedes mismos también está bueno para que nosotros sepamos cómo tenemos que empezar a enviar. Y ahora sí, si nos confundimos, denos con todo, porque ya sabemos, por lo menos en Familia 4 ya sabemos cómo se manejan. Así que les agradecemos a todos por haber estado presentes, por haberse puesto a disposición nuestra, por haber contestado todas las preguntas, por tanta amabilidad, por tanta claridad, y a todos los colegas que han venido y que quedaron todos con los ojitos así, con mucha admiración, y a las personalidades que he nombrado. Gracias por haber estado. Les vuelvo a pedir disculpas en nombre del presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, que bueno, se le complicó, pero quiso estar presente y les mandó por WhatsApp un saludito a todos. Así que les agradecemos, los esperamos en un próximo Mate Jurídico. Les voy a habilitar el micrófono
a Natalia y a Rubén para que si quieren despedirse. Natalia, tenés habilitado el micrófono. Bueno, ¿escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, particularmente en mi caso es mi primera experiencia en estos, bueno, en foros o en charlas, así que bueno, perdón si tal vez no fui muy clara, pero la idea es esa. Todos estamos perdidos, todos estamos aprendiendo, no solo ustedes, nosotros también, y es literal. Estamos todo el día leyendo y actualizando acordadas y viendo cómo podemos trabajar mejor día a día y optimizar el tiempo y el servicio de justicia. Y esto es real. Ojalá esto haya llegado para quedarse y bueno, nada, celebramos esta posibilidad y ojalá haya muchas más. Y bueno, lo que quieran estamos a disposición, por lo menos nosotros a través del mail. El celular nos pueden llamar también, pero está colapsado porque está para violencia familiar y estamos de turno y está colapsado. Tenemos más de 40 llamados por día, entonces por eso tal vez nos abocamos más a contestar los mails. Pero le ponemos todo el tiempo y la buena voluntad y en todo lo que podamos ayudar y contestar, no hay ningún problema. Así que nada, nos mandan mail y vamos a estar contestando con Rubén todo. Así que muchas gracias a todos y bueno, que se encuentren bien. Bueno, gracias, Nati. Rubén, te escuchamos. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno, agradecerles a todos y todas la convocatoria, el espacio. Como bien decimos, desde el 16 de marzo estamos todos haciendo camino al andar, así que todas las críticas son recibidas. Nosotros optamos por acompañarla a Carolina porque nos pareció una excelente idea poder llevar adelante e informar ciertas ideas y ciertas cuestiones que surgen día a día en el juzgado y que fuimos paliando en el transcurso del tiempo, y que por ahí ustedes no tenían conocimiento y recién toman conocimiento cuando hacen la presentación, lo que conlleva más trabajo para todos. Así que nos pareció muy bueno, y como dijo Natalia, para lo que necesiten, tienen el canal de la MEP para poder hacer las consultas, que las vamos a estar recibiendo generalmente Natalia o yo, y contestando nosotros. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Caro, te escuchamos. Acá lo vi que entró el doctor Basalo. A ver si estás, Bebe, por ahí. Un saludo especial. Justito entró ahora. Te activo, ya lo veo. te reactivo el audio, Bebe, para que lo saludes. Llegaste ahí con la campana, ¿eh? Bueno, muchas gracias al Foro Solano, gracias a Alejandra por invitarme. Quería no perder la oportunidad de saludar a los disertantes, a miembros de nuestro Poder Judicial Departamental, en el cual tenemos una excelente relación. Y bueno, también agradecerte al Foro y a los disertantes, a la doctora Carolina, por haberse prestado para poder tener mejores abogados con mayores conocimientos en nuestro departamento judicial. Esto es algo positivo que nos deja la pandemia, y bueno, seguir invitando a que podamos mantener este vínculo y mantener esta profusa actividad académica a lo largo de todo el departamento judicial. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo al foro, a los disertantes y a los colegas que han participado. Ya casi te pusimos ausente, Bebe. Llegaste con la campana. Llegué justo, bueno. Te salvaste. Ahora sí, le dejamos a Carolina que se despida de todo y después les habilito el micrófono para que le den un fuerte aplauso. A ver, Caro, te escuchamos. No, bueno, ha sido un placer en principio. Voy a tomarme el atrevimiento de aprovechar esta oportunidad para agradecerle a todo el equipo que integro. La verdad que es maravilloso. Están trabajando con un nivel de responsabilidad y compromiso admirable. Así que me llena de orgullo estar, la verdad que bueno, yo llegué con un equipo armado y me encontré con la grata sorpresa de tener gente muy valiosa. Así que eso para mí es importante rescatarlo, porque todos y cada uno es consciente de la trascendencia que cumple, de la función que cumple en el juzgado. Y para mí eso es más que importante. Así que bueno, en principio les agradezco a todos los que han sido convocados. Estamos para escuchar preguntas, consultas, lo que fuere.
creo que estamos todos en el mismo barco y hay que avanzar. Nuestra función es poder solucionar conflictos, resolverlos de la mejor manera posible, de la manera más ágil, siempre teniendo presente que todas las personas que tramitan un proceso en este fuero es porque no la están pasando bien al menos. Entonces, tenemos que trabajar todos de manera mancomunada para poder resolver ese conflicto. Y por último, decir que bueno, que espero que, si bien hay muchísimas cuestiones que hemos incorporado a raíz del ASPO, que se instalen, porque verdaderamente son herramientas útiles, pero también espero que esto se termine cuanto antes, que podemos regresar, si es que volvemos a ser los mismos, a la vida normal que todos llevamos, que los pueda recibir en mi despacho, verlos en la mesa de entradas, pero estoy segura que después de todo esto, en algún momento vamos a decir, bueno, nosotros ejercimos en medio de una pandemia, o sea, ustedes como abogados, nosotros como operadores también, y verlo para atrás, ¿no? Y estoy convencida que esto nos va a convertir seguramente en personas más tolerantes, más capaces seguramente, más empáticas y sobre todas las cosas mucho más fortalecidas. Así que muchas gracias a todos. Ahí les reactivé el micrófono a todos para que les den un fuerte aplauso a nuestros disertantes y agradecimiento de parte del foro por haber participado y haber estado con nosotros. Agradecidos, nos vemos la próxima y un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, muy Muchas amable. gracias.